Buen día a todos, mi nombre es Alison Torres y en este video explicaré lo que es la desnaturalización proteica. Vamos a empezar por qué es la desnaturalización y es el alterar las propiedades o condiciones de algo. En otras palabras, es desvirtuar algo. Las proteínas son macromoléculas formadas por filamentos o cadenas de aminoácidos. Dependiendo la estructura y secuencia de los aminoácidos que la forman, las proteínas pueden cumplir con diversas funciones, ya sean contráctiles, enzimáticas, estructurales, defensivas, entre otras. En bioquímica, la desnaturalización es un cambio estructural de las proteínas o ácidos nucleicos donde pierden su estructura nativa y de esta forma su óptimo funcionamiento y a veces también cambian sus propiedades físico-químicas estructurales. Las proteínas se desnaturalizan cuando pierden su estructura tridimensional y así el característico plegamiento de su estructura. El plegamiento de proteínas es el proceso expedito por el que una proteína soluble alcanza su estructura tridimensional. Si una proteína no se pliega correctamente, la misma no será funcional y por lo tanto no será capaz de cumplir con su función biológica. El proceso inverso del plegamiento es conocido como desnaturalización de proteínas. Una proteína desnaturalizada no es más que una cadena de aminoácidos sin una estructura tridimensional definida ni estable. En algunos casos, los procesos de plegamiento y desnaturalización son reversibles, aunque en otros casos no lo son. Entonces, la palabra desnaturalización indica que la estructura se aleja de la forma nativa debido a un importante cambio en su conformación tridimensional. El cumplimiento de su función por parte de una proteína depende del mantenimiento de una conformación adecuada, lo cual exige que sus estructuras, que son primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, no sufran alteraciones. La desorganización en la estructura molecular lleva a la pérdida de las propiedades y funciones naturales de la proteína o a su desnaturalización. ¿Cómo es que la desnaturalización afecta a los distintos niveles o estructuras de una proteína? En la estructura primaria, la secuencia de aminoácidos ligados por enlaces peptídicos no es interrumpida por la desnaturalización. En la estructura secundaria, las proteínas pierden todos los patrones de repetición regulares como las hélices alfa y adoptan formas aleatorias. La desnaturalización de la estructura terciaria implica la interrupción de enlaces no covalentes dipolo-dipolo entre cadenas laterales polares de aminoácidos y también implica la interrupción de enlaces dipolo inducidos por fuerzas entre cadenas laterales no polares de aminoácidos. Y en la desnaturalización de la estructura cuaternaria, las subunidades de proteínas se separan o su posición espacial se corrompe. En muchas proteínas, la desnaturalización no es reversible. Esto depende del grado de modificación de las estructuras de la proteína. Aunque se ha podido revertir procesos de desnaturalización quitando el agente desnaturalizante, en un proceso que puede llegar a tardar horas o incluso días. Los agentes que provocan la desnaturalización proteica se llaman agentes desnaturalizantes. Se distinguen agentes físicos como el calor y químicos, ya sean detergentes, disolventes orgánicos, pH o una fuerza iónica. Como en algunos casos el fenómeno de la desnaturalización es reversible,
Es posible precipitar proteínas de manera selectiva mediante cambios en la polaridad del disolvente, la fuerza iónica, el pH o la temperatura. Debemos tener en cuenta que nosotros cuando consumimos proteínas no lo hacemos por la función biológica que tenía dicha proteína en el organismo al que perteneciese, ya sea vegetal o animal, sino que queremos queremos los aminoácidos que las forman para que nuestro organismo cree con ellos las proteínas que nosotros necesitamos. Es decir, con la secuencia y estructura que precisemos según la función que necesitemos darles a esas proteínas. Y en segundo lugar, no olvidemos que nuestro cuerpo durante la digestión no absorbe las proteínas tal cual son, sino que las desnaturaliza mediante una hidrólisis enzimática y las descompone en pequeños pépticos y en aminoácidos libres, para que las células epiteliales del intestino los absorban. Cuando se cocina el alimento, algunas de sus proteínas se desnaturalizan. Esta es la razón por la cual los huevos hervidos llegan a ser duros y la carne cocida llega a ser firme. En la preparación de ceviches de pescado o atún tenemos la desnaturalización con limón o en la carne con algún ácido como la naranja y se observa que adoptan una coloración blanquecina y esto es debido a esa desnaturalización. También cuando batimos al punto de nieve la clara, pues la proteína se desnaturaliza y se precipita perdiendo su transparencia. En los huevos frescos, la clara es transparente y líquida, pero al cocinarse se opaca y se pone blanca, formando una masa sólida. Cuando cambia el color de la carne o el pescado al cocinarlo, es también debido a la desnaturalización de las proteínas por el calor. Y bueno, para finalizar, en resumidas cuentas, entendiendo qué es y tras comentar los múltiples ejemplos, creo que no queda mucha duda de que es un proceso totalmente típico de la cocción de los alimentos o de la propia digestión. De hecho, incluso puede ser beneficioso, como se ha podido ver, ya sea para facilitar y mejorar la digestión. Espero que les haya servido mi video y muchas gracias por su atención.